Ahora voy a dar el listado de las palabras que se usaron con animales y solamente se usaron una sola vez. Las palabras que se usaron para referirse a los animales, solamente hay 3 palabras que se usaron con referencia a los animales y se tradujeron aliento, cosa y peces. La palabra nefes se tradujo aliento, cosa y peces. Solamente hay 3 traducciones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se tradujo aliento 2 veces en el Antiguo Testamento y se usa para el reino animal en el que hay vida, aunque fue omitido. En Génesis 1:20 fue omitido, no lo tradujeron. Si dijéramos literalmente el versículo, no diríamos se usa para el reino animal en que hay vida, sino para el reino animal en el que hay aliento de vida, alma viva. Pero fue omitido en la versión 60. Y también se usa para indicar la respiración cálida del cocodrilo en Job 41:21. La palabra nefes, segunda, se tradujo cosa una sola vez en el Antiguo Testamento y se usa para indicar la causa de la vida en los seres acuáticos en Levítico 11:10. Y la tercera se tradujo peces solamente una vez en el Antiguo Testamento, refiriéndose a los animales acuáticos en Isaías 19:10. Así que la palabra alma se refiere a la vida de los animales en 3 ocasiones o 3 veces. Aparecen 3 palabras y se traduce aliento, cosa y peces. Segundo término que se usa una sola vez en toda la Biblia con referencia al Seol y se tradujo interior en Isaías 5:14 refiriéndose al alma del Seol. Solamente aparece esta vez y única vez en toda la Biblia en donde dice que el Seol tiene alma para referirse al espacio interno o interior del Seol en Isaías 5:14. A partir de ahora voy a dar el listado de las palabras que se usan solamente una vez, o más bien las palabras que se usan única y exclusivamente con los humanos. Los términos que voy a mencionar de ahora en adelante. Hay 26 términos usados 26 veces, única y exclusivamente con los humanos. Aparecen 26 traducciones en total. 16 veces en el sentido espiritual y 10 veces en el sentido físico. 16 veces la traducción tiene que ver con los aspectos intelectuales, como si el alma fuese un espíritu. Entonces, a eso llamo sentido espiritual. Y otras veces cuando se refiere a alguna parte del cuerpo físico, a todo el cuerpo físico, lo llamaré sentido físico. Entonces comienzo con los 16 aspectos espirituales del alma. Voy a mencionar los 16 aspectos espirituales del alma. Comienzo con Filipenses 2:19, donde se tradujo buen ánimo. Y en ese versículo, esa traducción buen ánimo, que solamente aparece acá, se usa para motivar las buenas relaciones interpersonales. El alma es animada por Dios a tener buenas relaciones interpersonales. La segunda cita está en Proverbios 29:10. Se tradujo acá contentamiento y se usa para experimentar las buenas emociones del alma. Ahí tiene que ver con las emociones del alma. La tercera palabra es doble ánimo. En Santiago 1:8 y 4:8 se traduce 2 veces doble ánimo en ese par de textos y se refiere a un alma que tiene inconstancia en la dependencia de Dios. No es lo usual en la vida cristiana, no debiera ser, pero el alma cae en estos delitos ante Dios de no tener una constancia en su dependencia
para servirle a Dios continuamente. Otra cita es 1 Samuel 22:2. Es la única vez que se traduce espíritu acá. La palabra nefes se tradujo espíritu y es la única vez que se traduce de esta manera en toda la Biblia. Por eso sabemos que el alma en la Biblia es un espíritu, distinto, por seguro, al espíritu humano. La siguiente traducción es expiró, aunque no es directamente la palabra psijí, sino psijó, que es el verbo primitivo de donde viene la traducción alma. Es la palabra primitiva de donde se originó el sustantivo alma y aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 5:5, 5:10 y 12:23, y está en el contexto de la muerte de Ananías, Zafira y Herodes. Lo último, según esos textos, que sale de la persona en el momento de la muerte después del espíritu, es el alma. Y se tradujo expiró en las 3 ocasiones. La siguiente traducción es íntimo en Deuteronomio 13:6. Y tiene que ver con las intimidades de los pensamientos del alma, lo más interno de la persona. Hay cosas íntimas en las que piensa el alma y este texto menciona eso. La siguiente palabra es libertad. Se tradujo el término nefes, libertad, una sola vez en Deuteronomio 21:14. Es la única vez también. Y tiene que ver con la facultad del alma o la preferencia del alma para actuar como ella quiera. Es la preferencia del alma que tenga libertad para expresarse como quiera. La siguiente palabra aparece en Filipenses 2:20. Se traduce el mismo ánimo. Aparece una sola vez. Y está en el contexto. Está en el contexto de un creyente o 2 creyentes que tengan la misma sinceridad de alma para interesarse por el bien de otros creyentes. Esta es una obra que solamente Dios puede producir. Que Dios ponga el mismo interés en 2 almas distintas para que se interesen por el bienestar de otros creyentes. La siguiente traducción es natural. Aparece en 1 Corintios 2:14. Solamente se traduce natural acá. Y tiene que ver con el conocimiento del alma. El alma a veces y en muchas ocasiones intenta entender la Biblia y fracasa. Porque el hombre natural, el hombre bajo el control del alma no puede entender la Biblia, porque esta es una función delegada al espíritu humano y no a ella. Es el espíritu humano, el ente regulador y el emisor principal de Dios para nuestro entendimiento bíblico. Es así como trabaja Dios por medio de nosotros. La siguiente palabra es paciencia. Se tradujo una sola vez en el Antiguo Testamento, en Job 6:11. Y esta es la idea de la palabra paciencia en el Antiguo Testamento. Cuando se habla de paciencia, se habla de una respiración lenta para llenarse de motivación, para no actuar desesperadamente. Entonces el alma puede experimentar paciencia, es decir, como tener la cualidad y habilidad de respirar lento, despacio, para no tomar decisiones precipitadas. Entonces está en el contexto de un alma que se llena de paciencia para soportar el sufrimiento de la vida. La siguiente palabra es poco ánimo. Se traduce así en 1 de Tesalonicenses 5:14. Y está en el contexto de un alma que tiene poca motivación para trabajar en la obra de Dios. Eso es poco ánimo. No está muy disponible a laborar continuamente en la obra de Dios o no quiere trabajar en la obra de Dios. Puede aplicarse al sentido físico de una persona perezosa también, pero primordialmente acá
está hablando de una persona que no está motivada para colaborar o trabajar en la obra de Dios. La siguiente traducción es quisiese, aparece una sola vez en el Antiguo Testamento. Está en el Salmo 105, 22 y está en el contexto de la autoridad que el faraón delegó a José. Porque el alma quiere hacer cosas y quiere que otras personas hagan cosas para ella. Entonces, en este contexto está la autoridad de faraón para hacer la voluntad de él por medio de José. Salmo 105, 22. La siguiente traducción es sensuales. Aparece una sola vez en Judas 19. Y tiene que ver con los sentidos del alma. El alma percibe por sus sentidos espirituales. Solamente aparece en Judas 19 traducidos sensuales. Y la siguiente palabra es sí. Sí, se tradujo una sola vez en el Antiguo Testamento en Esther 9:31. La palabra nefes se tradujo sí en Esther 9:31 y tiene que ver con la responsabilidad personal. El alma asume algunas responsabilidades en algunos contextos. La siguiente traducción es suspiro. Se tradujo una sola vez en el Antiguo Testamento en Job 11:20 y tiene que ver con la respiración de los humanos. Y la última palabra es unánimes en Filipenses 1:27, solamente traducido en esta ocasión, y tiene que ver con la unificación del alma para actuar en conjunto con otras almas. Ella puede unificarse con otras almas de otras personas para llevar adelante ciertas actividades. Ahora voy a mencionar las 10 veces que se traduce la palabra alma, pero en el contexto no espiritual o intelectual ni emotivo, sino enfatizando el cuerpo físico. Entonces hay 10 traducciones distintas a las 16 que acabo de dar, que tienen que ver con el alma como espíritu o como ser intelectual o emotivo. Pero a partir de ahora voy a dar las 10 traducciones que se usan con el alma para referirse a su aspecto físico. Tiene que ver, las traducciones, esta tiene que ver con algún aspecto físico del cuerpo humano. Entonces la primera, donde se traduce cuerpo una sola vez, en Ageo 2:13, y está en el contexto de el cuerpo cuando ya se le ha salido el alma y el espíritu. Aunque quedó el cuerpo ahí, que es carne viva todavía. Es carne viva, es carne de la cual se transformó el cuerpo de polvo en carne. Sí, se sigue llamando alma en Ageo 2:13, aunque ya no tiene el espíritu y el alma dentro de ella. Entonces el cuerpo muerto es el alma. La segunda palabra que aparece es cadáver, traducido una sola vez en Levítico 22:4, y también tiene el mismo sentido de la palabra anterior. Es el cadáver o el cuerpo ya sin el alma y sin el espíritu. La tercera palabra se tradujo cual una vez en el Antiguo Testamento y aparece en Éxodo 12:16 y está en el contexto de la individualidad de una persona que está ingiriendo alimentos o comiendo. La cuarta palabra aparece en Isaías 29:8, se tradujo estómago. Nefes acá se tradujo estómago y tiene que ver con los aspectos físicos del alma. La quinta palabra aparece en Levítico 21:11 y se tradujo esclavo, para indicar la persona entera como esclavo, así como servían en el Antiguo Testamento. La siguiente palabra está en el Salmo 78:18 y se tradujo gusto y está en el contexto de las preferencias alimenticias del alma. La siguiente palabra es hombre. Se tradujo una sola vez en el Antiguo Testamento, en Proverbio 27:9.
y tiene que ver con el consejo cordial que alegra el alma, alegrar la persona por alguna buena sugerencia o un buen consejo. La siguiente palabra es en Isaías 3:20. Se traduce olor una sola vez en el Antiguo Testamento y tiene que ver con la función del olfato al respirar. El alma en su aspecto físico capta los olores físicos. La siguiente palabra, en número 31:15, se tradujo otro. Nefes acá se tradujo otro, para indicar cualquier persona que hiera a otro, es decir, a otra alma. Y la última, aparece en Deuteronomio 24:7, se tradujo uno. Nefes aquí se tradujo una sola vez y única vez, y tiene que ver con la unidad del alma, como la integridad de toda la persona. De esta manera, concluyo las últimas 26 palabras de cómo se tradujo y quisiera concluir con lo siguiente. El alma, para hacer un estudio del alma, tiene que verse necesariamente con los dos usos generales de ella, que son el aspecto espiritual y el aspecto físico. La razón es esta: ella está compuesta de algo del espíritu y algo de la carne viva de la persona, y por lo tanto se enfoca en esos dos temas ella. Cuando se estudia en su sentido espiritual, hay que ver la parte de ella como espíritu. Puede salirse del cuerpo y puede regresar al cuerpo como espíritu. Y también puede tener cantidad de pensamientos. También puede tener cantidad de emociones. Eso en el aspecto espiritual. Pero cuando se trata como la persona integral, el alma se ocupa de muchos aspectos físicos de la persona o los canaliza por medio de alguno de los sentidos físicos del alma.